Hola, en esta ocasión les hablaré sobre los efectos positivos y negativos de la globalización en el país. Después de la Segunda Guerra Mundial, México empezó a hacer vínculos y comenzó a relacionarse con Estados Unidos. Se vinieron de la mano muchos beneficios para nuestro país, puesto que se firmaron tratados que permitieron que la economía de México creciera, entre otras ventajas, las cuales son las siguientes. 1. Se vio beneficiado el comercio entre México y Estados Unidos, puesto que se llevaron a cabo distintos acuerdos que permitieron la importación y exportación de productos. 2. Se redujeron las tarifas arancelarias, es decir, se le dejaron de cobrar del 30 al 50% de los impuestos a México. Esto por traer productos importados desde Estados Unidos. 3. Se otorgó un crédito de $40 millones para estabilizar el peso. 4. Se admitió la participación del capital extranjero para así poder desarrollar y generar beneficios en la infraestructura tanto agrícola como industrial. Y por último, número 5. Después de la Segunda Guerra Mundial, en México se dio lo que es mejor conocido como el Milagro Mexicano, el cual permitió y logró un gran crecimiento tanto económico como social, pues México en ese momento ya se había vuelto un país industrializado. Con respecto a la sustitución de importaciones, tenemos que es aquella estrategia de industrialización, la cual busca reemplazar los productos extranjeros por productos hechos en el territorio nacional. Tiene por objetivo principal reducir el número de importaciones para así garantizar el consumo de productos que son elaborados dentro de nuestro propio país, es decir, productos locales. El modelo de crecimiento económico hacia adentro se situó desde el año de 1940 hasta el año de 1982. Dicho periodo también fue conocido como el Milagro Mexicano, y se dividió en 3 etapas o periodos. En primera instancia tenemos la etapa de crecimiento con inflación, el cual inició en 1940 y terminó en 1958. Dicha etapa estuvo comprendida bajo la administración de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Etapa la cual se caracterizó principalmente por la potencialización de México para convertirse en un país industrializado. Es decir, comenzaron a instaurarse pequeñas industrias tanto mexicanas así como también industrias extranjeras. Se promovieron una gran variedad de programas de obras, caminos, obras de regadío, escuelas, etc. Y se tuvo que la economía mexicana se basó totalmente en la extracción y venta del petróleo, esto con la finalidad de sostener la economía del país. En segunda instancia, tenemos la etapa del desarrollo estabilizador, que comprende el periodo de 1958 a 1979, el cual estuvo bajo el mandato de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Dicho modelo se caracterizó principalmente por desarrollar un alto índice de crecimiento en cuanto a la producción de productos bajo una estabilidad de precios, generó bajas tasas de inflación y por ende una estabilidad económica para todo el país, así como también permitió el crecimiento de sectores económicos, particularmente de la industria y de los servicios con capital nacional e importantes inversiones extranjeras. Finalmente, en tercera y última instancia, tenemos la etapa de crisis y agotamiento, la cual abarca los años de 1970 hasta 1982, etapa la cual estuvo bajo el mandato de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Esta etapa básicamente se caracterizó por la aceleración de la inflación, la depreciación y devaluación de la divisa mexicana, así como también por el agotamiento de yacimientos petrolíferos a causa de la venta descontrolada de petróleo crudo. Con respecto a la globalización, según Fanjul 2018, es el proceso por el cual se hallan crecientemente integradas las economías del mundo, en particular a través del comercio y los flujos financieros. Sin embargo, desde mi interpretación, la globalización es aquel proceso a nivel mundial que consiste en la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, relacionando y uniendo sus ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales y tecnológicos. En otras palabras, es aquella integración al mercado capitalista a nivel mundial de un país, el cual busca crecer y desarrollarse en los distintos ámbitos anteriormente mencionados, primordialmente en el ámbito económico. Por otra parte, con respecto al neoliberalismo, según Harvey 2007, tenemos que es una teoría de prácticas políticas económicas que proponen que el bienestar humano puede ser logrado mejor mediante la maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, libertad individual, mercado sin trabas y libre comercio. Sin embargo,
Considero que el neoliberalismo se define como el conjunto de políticas e ideologías en donde se refuerza lo privado sobre lo público, lo individual sobre lo colectivo y tiene por objetivos la protección de la propiedad privada y la privatización de servicios públicos. Pasando con otro punto, tenemos que para la apertura comercial de México con otros países, en primera instancia tenemos el establecimiento del Acuerdo General de Comercio y Aranceles, GATT, el cual se creó en 1947 y fue aceptado por 23 países, entre los cuales no se encontraba México. En 1979, durante la presidencia de José López Portillo y Pacheco, se mandó un comunicado por parte de la Secretaría de Comercio, la cual realizó una carta de intención con la que formalizó el interés de formar parte del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Durante la presidencia de Miguel Ángel de la Madrid, en 1986 se firmó el ingreso de México. 14 años después, aparece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como el Telecán, el cual se firmó en 1993 entre Estados Unidos por el presidente George Bush, entre México por el presidente en turno Carlos Salinas de Gortari y por Canadá, bajo el cargo del primer ministro Brian Mulroney. Sin embargo, dicho tratado comenzó a efectuarse en 1994. El Telecán tenía por objetivos principales: 1. Favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. 2. Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 3. Proteger los derechos de propiedad intelectual en los 3 países miembros. 4. Establecer procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado y para la solución de controversias. 5. Promover la cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado. 6. Eliminar obstáculos al comercio. 7. Facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de los 3 países firmantes. Y por último, número 8. Aumentar las oportunidades de inversión en los 3 países miembros. Dicho tratado fue la base que sentó el libre comercio entre México y países vecinos, consolidando una fuerte y estrecha alianza comercial que dominaría el mercado no solo de México, sino también de otros países extranjeros, marcando el inicio de la globalización a nivel mundial gracias a la competencia económica, a la competitividad entre sí y a los cambios políticos, sociales, culturales y tecnológicos del mundo entero. A continuación, les presentaré una serie de entrevistas realizadas a 5 personas mayores de edad, esto con la finalidad de conocer su opinión con respecto a los efectos tanto positivos como negativos que ha traído consigo la globalización para nuestro país. Para usted, ¿qué es la globalización? Es un proceso económico que se inicia en el siglo XIX con un libro de Adam Smith que se llama La riqueza de las naciones, que la frase clave de ese libro es dejar hacer, dejar obrar, a donde los países que tuvieran materias primas para poder producir bienes que otros países no tenían, se pudieran intercambiar y viceversa, abrir las fronteras. De ahí se va a evolucionar a un nuevo concepto que se va a llamar neoliberalismo, donde definitivamente se rompen las barreras arancelarias, los países pueden intercambiar productos con impuestos muy bajísimos. Esta tercera parte que nosotros conocemos es la globalización. La globalización es precisamente una economía a donde, sintéticamente hablando, los que tienen el poder económico y los de ricos del mundo compran las tierras de los países pobres, adaptan las reglas y los criterios constitucionales de los obreros para respetar las leyes laborales, venden ahí mismo sus productos y lo único que se llevan es el dinero. La globalización es un proceso a donde los ricos del mundo reproducen su capital a costa de invertir en los países pobres o los países mal desarrollados. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? En México tuvimos un problema porque los salarios son de miseria. En el momento en que se da la última reforma laboral, les permite a los ricos empresarios del mundo invertir en México, porque no dan jubilaciones, si quieren no dan pensiones, no se hace antigüedad, no se generan prestaciones sociales y simplemente se contrata mientras sirves. No te tengo que jubilar, no te tengo que pensionar, te puedo contratar por 15 días.
hay una enorme ventaja, se abre un enorme mercado laboral y una enorme desventaja, que a la gente pobre la terminan como asalariada y jamás va a salir de su nivel socioeconómico y cultural. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído mucho al país? Positivos, muchas inversiones, más empresas, más posibilidades de poder elegir entre diferentes precios y calidades, una competencia de calidad en productos, bienes y servicios. Desventaja, que por ejemplo tú vas a una avenida y veías palerías pequeñitas, tiendas pequeñitas, pero ahora esas tiendas están cerrando y están desapareciendo porque ahora los que están vendiendo son los centros comerciales. Por ejemplo, desaparecen las palerías de la esquina, pero Home Depot se come el mercado. Es interesante considerar que el hecho de que ahora Home Depot haya desplazado a las tapalerías no significa que el precio sea mejor. Les pongo un ejemplo. Yo compro cable de audio y me cuesta 300 pesos 100 metros en una tlapalería. Y voy a Home Depot y 30 metros me cuestan 300 pesos. El hecho de que estas empresas estén haciendo desaparecer las pequeñas empresas mexicanas no significa que ni su oferta sea mejor ni su calidad sea mejor. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía y le ha puesto nuevos impuestos y nuevos retos? Los nuevos retos serían que tiene uno que prepararse, ser bilingüe, estudiar maestrías, estudiar doctorados. Eso le permite conservar un estatus estructural para poder seguir teniendo trabajo. Esa es la ventaja desde la perspectiva del empleo. Y que además ya puedes dar inclusive clases en línea, porque ya con la globalización entran las nuevas universidades virtuales. También se vuelven monopolios, hay universidades globales. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, porque desafortunadamente los sueldos son de miseria y las nuevas empresas están más preocupadas por producir, por la mercadotecnia, por la publicidad, por vender sin que les importe la calidad ni los bienes. El hecho de que las empresas globales vayan a venir a México no eleva la calidad de vida de la gente trabajadora, la hace más pobre, perpetúa la miseria. Gracias, profe. Para servirles. Para usted, ¿qué es la globalización? Bueno, la globalización es una nueva forma tanto de comerciar como de atender todas estas áreas culturales dentro de un país, ¿no? Es, digamos, salir de nuestro entorno y de nuestras fronteras y interactuar con otros países, pues obviamente fuera de México. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Bueno, obviamente en nuestra economía. Ciertamente hoy día aquellas empresas que se enfocan a tener como un spam más amplio con respecto a la comercialización que ellos desarrollan y que obviamente abren las fronteras y salen de México, pues siempre les va mucho mejor, ¿no? Y no nada más es en esa parte de la comercialización, es también pues en el aspecto cultural. Siempre y cuando un país se abra en todo esto, pues bueno, tendrá mayor alcance, ¿no? Y su economía mejorará siempre. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, yo creo que siempre positivos. La verdad es que hoy día la competencia es encarnizada. Me preocupa únicamente la parte en la que el mexicano no se prepara bien hablando en cuestión de educación. Porque pues ahorita los países que nosotros pensábamos que eran los menos desarrollados, hoy día están invirtiendo muchísimo en su educación. ¿Y qué sucede con esto? Pues obviamente nosotros vamos a tener una competencia mucho más férrea y pues las oportunidades laborales se van a reducir en un futuro. Y siempre y cuando tú te prepares, pues tendrás mejor oportunidad en el mundo, ¿no? ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Le han puesto nuevos retos? Para mí, sí, no, ha sido... Fíjate que yo tengo un negocio donde nosotros importamos un jugo de cereza que se da únicamente en una parte de Estados Unidos. Ese jugo de cereza
es para deportistas de alto rendimiento. Aumenta en un 30% tu rendimiento físico. Entonces me lo compran pues, futbolistas, maratonistas, ¿no? Ese es mi mercado. Obviamente el abrir mi spam, ¿no? Lo que les digo, ¿no? Mi visión hacia otros mercados hizo que yo encontrara este producto que es extraordinario, ¿no? No es barato, pero es extraordinario. Igualmente tengo otro negocio también con unos ingleses. De hecho, mi esposo es director comercial de esa empresa y bueno, pues ahí esperamos tener ahí alguna cuestión de sociedad. Y pues son calefactores que son es un extraordinario producto, ¿no? Para todo esto. Igualmente ahorita estamos trabajando con el Tecnimoon, preparando a los chicos ciertamente para que conozcan la realidad mundial, ¿no? Y las situaciones, los problemas que se están dando a nivel mundial, y de esta forma prepararnos precisamente para esta interacción con otros países, ¿no? Hablando de globalización. El día de mañana, que ya es una realidad, ¿no? Una persona en China o en India va a estar analizando un X-ray, una placa de tu cuerpo, ¿no? De rayos X aquí en México, ¿no? Y va a costar quizá la mitad de lo que te cobraría un profesional aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que estar muy atentos a todos estos extraordinarios negocios que el mexicano puede hacer, siempre y cuando la visión se amplíe. Si no nos ampliamos y nos quedamos en nuestras cuatro paredes, México, punto, pues obviamente no vamos a mejorar como economía, ¿no? ¿Piensas que la globalización ayuda a resolver problemas de pobreza extrema en nuestro país? Sí, yo creo que no erradicada completamente, por supuesto, porque muchos de nuestros problemas no son tanto económicos, sino de idiosincrasia, ¿no? De la forma en la que el mexicano se maneja, ¿no? Como pueblo. Pero sí creo que todas estas empresas transnacionales han venido a aportar mucho capital y obviamente fuentes de trabajo. Me preocupa la parte donde de pronto todos estos apoyos que nos han impuesto, ¿no? Estos taxes que estos impuestos, digamos, que nos han impuesto otros países, digamos nuestro vecino hermano, con todo esto del Telecán y demás, vayan a afectar todas estas economías, la verdad, nuestra economía. La verdad es que sí le tengo miedo a eso y siento que muchas empresas están cerrando por lo mismo, porque están llevando su dinero a otros países. Eso está sucediendo actualmente. Me preocupa muchísimo. Ya hay un déficit importante y ahorita ya estamos pagando, pues ahorita ya nos están cobrando deuda, ¿no? Este dinero, hoy lo estaba escuchando en la mañana, este dinero que teníamos preparado para contingencias importantes, como la que estamos viviendo ahorita en cuestión de economía, en el petróleo y demás, ya se está utilizando y de hecho ya no tenemos ese colchoncito que anteriormente teníamos. Eso es muy malo para el país. Sí está difícil la situación, sí está difícil, económicamente hablando. Gracias por la entrevista, Miss. Saludos. Para usted, ¿qué es la globalización? Para mí, pues bueno, es un intercambio de servicios y productos que se lleva a cabo en todo el mundo y no nada más de servicios y productos, yo creo que también de ideologías, de opiniones, cultura. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues como que en este intercambio, por ejemplo, de productos, pues todos traemos una playera que está hecha, no sé, en la India, en China, en Japón. Comemos comida de todos los países, tenemos ingredientes de todos los países. En cuanto a la cultura, o sea, por ejemplo, pues ya en México hay mucha diversidad, no sé, hay católicos, budistas, hindús, ¿no? Y así. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, pues hay una apertura en cuanto a ideologías, opiniones, cultura,
En cuanto a la cuestión de competencia, pues yo creo que nos ha hecho más competitivos y nos ha empujado a actualizarnos siempre para poder estar en el mercado, ¿no? Laboral. Y negativos, pues que no todos alcanzan esa competencia y que puede ser muy rápida. Pues yo creo que también mucho de la globalización tiene como efecto pues, la ansiedad, el estrés con el que vivimos el día a día, y que no todas las personas están al alcance de las cosas, los productos de globalización, ¿no? Por ejemplo, pantallas y eso, pues sí creo que hace a los pobres más pobres. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Me ha impuesto nuevos retos, eso sí. Pues constantemente me tengo que estar actualizando. Ahora pues en cuestiones, por ejemplo, de psicología, pues hay diferentes técnicas, diferentes teorías a nivel mundial, entonces pues sí, y son un montón, ¿no? Entonces mínimo pues tengo que saber, ¿no? Que surgen y saber un poco de qué son para mantenerme vigente. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, de hecho, como decía anteriormente, pienso que ha aumentado los problemas porque hasta en un nivel ideológico, pues todas las personas, por ejemplo, quieren, no sé, un smartwatch, ¿no? O un celular, o una pantalla, o tener Netflix, ¿no? Entonces, como en ese deseo se hace la diferencia de clases, porque pues hay muchas personas que no pueden, porque apenas se tienen para comer. Entonces, pues sí se nota más la pobreza y que cada vez son más personas los que no llegan a tener este tipo de servicios o de productos. Gracias por la entrevista, Marita. De nada. Que abarca todos los países, mayor conectividad, cambios drásticos en lo social, político, económico, cultural, en donde se pueden hacer híbridos culturales, donde tienes comunicación en tiempo real con otras personas. ¿Cómo se reflejan los efectos positivos de la globalización en el país? Ok, porque si vas a un centro comercial o a un súper puedes encontrar productos de todas partes del mundo. Hay fácil acceso a conocer otras personas de otras culturas, otras tradiciones, que puedes ver empresas extranjeras aquí en México, que tienes acceso a muchos productos de cualquier parte del mundo. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Ok, positivos, pues mayor conectividad, mayor producto, mayor competitividad, entonces bajan los precios, ¿no? De los productos y son de mejor calidad. Positivos. Negativos, que no todas las personas tienen acceso a la conectividad y aquí en México hay comunidades o hay estados rurales en donde no entran en esta parte de la globalización, entonces los pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos. ¿Qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado su economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Ok, no ha mejorado mi economía, pero me implica retos a la globalización porque debo de estar mejor preparada, porque hay mayor competitividad y porque la mundialización o globalización requiere personas que estén al nivel de todo el mundo. Entonces sí me implica muchos retos en estar preparada constantemente. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No ha ayudado, al contrario. La globalización lo que hace es que entren los que están en esa competencia, ¿no? Y entonces en nuestro país hay regiones donde ni siquiera tienen una computadora, ni siquiera tienen esta conectividad, entonces se quedan rezagados. No ha ayudado a la pobreza, al contrario, creo que la ha hecho más radical. Gracias por la entrevista, Miss. Para mí la globalización es generalizar o a nivel mundial, ¿sí? Generalizar a nivel mundial algún producto, alguna cultura, alguna cuestión política, social, en donde se determina
alguna situación, algún producto más para venderlo obviamente a nivel mundial, para implementarlo a nivel mundial, dependiendo del sector, ¿no? Eso es lo que para mí es la globalización. Los efectos que tiene la globalización en el país, yo pienso que queremos copiar muchas cosas de países de primer mundo nosotros y tal vez tenemos buenas ideas, pero creo que están mal aplicadas. Sería bueno que generalizáramos muchas cuestiones como otros países a nivel mundial, que copiáramos realmente cosas positivas, pero realmente nos ha afectado en la cuestión de que seamos más codependientes de otras situaciones. Y bueno, pues me gustaría que se copiara realmente cosas positivas, que globalizáramos o que agarráramos cosas de la globalización de manera positiva y bien aplicada. Y bueno, como ahí mencioné, pues son aspectos positivos y negativos en nuestro país por lo mismo, ¿no? Que copiamos, repito, cosas, pero las aplicamos de manera errónea, ¿no? Nos falta esa cultura que tienen otros países, esa educación que tienen otros países para poder tener un efecto positivo en esa globalización. Hay algunas cosas que, un ejemplo muy fácil de ver en la globalización es la telefonía celular. La globalización en el iPhone o en un teléfono Samsung, tal vez muchísimos quisiéramos tenerlo y no nos ponemos a pensar qué es lo que conlleva en tenerlo, o sea, qué efecto puede tener si lo tengo, si realmente tengo para comprarlo o realmente estoy dejando de comprar comida para comprarme un iPhone o un teléfono muy caro, ¿no? O dejar de comprar algo que realmente necesito para tener eso y tener o ser presuncioso nada más por tener un teléfono, que no. Eso es algo negativo que veo en la globalización, que no nos ponemos a pensar. Sin embargo, en efecto positivo, hay quienes realmente buscan la forma de estabilizarse de forma que puedan estar con una economía positiva y acorde al nivel mundial, ¿no? A una situación económica mundial con libertad financiera, ¿no? Lo que ha representado a mí la globalización, pues representa, yo creo que muchos desafíos. Obviamente tener una estabilidad financiera y bueno, querer a lo mejor tener una situación económica o solvencia económica diferente a la que se tiene, pero la verdad es que ha costado mucho trabajo el poder tener cosas materiales de buena calidad, porque cada vez lo aumentan más de precio y eso es lo que no nos permite, yo creo que a muchas familias, el tener algo que realmente quisiéramos. Pero debemos de tener o de poner los pies sobre la tierra para poder tener lo que es necesario, lo que realmente necesito para estar bien, ¿no? Me refiero a lo que hoy en día es global, ¿no? En la cuestión
económica global que hay, ¿no? En la economía ha sido un poquito difícil. Queremos, repito, copiar muchas situaciones económicas de otros países, pero aquí en nuestro país es mal implementado. Nos permite, yo creo que a muchas familias el tener algo que realmente quisiéramos, pero debemos de tener o de poner los pies sobre la tierra para poder tener lo que es necesario, lo que realmente necesito para estar bien, ¿no? Me refiero a lo que hoy en día es global, ¿no? En la cuestión económica global que hay, ¿no? En la economía ha sido un poquito difícil. Queremos, repito, copiar muchas situaciones económicas de otros países, pero aquí en nuestro país es mal implementado. Creo que no tenemos esa cultura, deberíamos de, pero bueno, impone muchos retos, sí, porque queremos superarnos. En lo personal quiero superarme con mi familia y creo que juntos hemos logrado hacer muchas cosas, pero ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. Esa cuestión son metas que dices, bueno, quiero tener una casa más grande, quiero tener coches último modelo. Eso es lo que te crea la globalización, pero realmente debemos tener los pies bien plantados para realmente ver qué es lo que realmente necesita uno para estar bien, ¿no? En cuestiones de si la globalización ha ayudado a la pobreza, pues no sé, es contradictorio. Yo lo veo un poquito contradictorio porque o te ayuda a que realmente te esté superando o a otras personas de plano yo creo que las hunde más, ¿no? Entonces es complejo. La verdad es que lo siento un poquito complejo. Ahí están las dos vertientes y muy marcadas, porque unos realmente sí se quieren superar y otros realmente dicen no puedo y se estancan y se van para abajo y yo he visto pues también mucha pobreza, ¿no? Mucha gente que realmente sí se supera y mucha gente que realmente está en la pobreza y eso es muy difícil, ¿no? Y creo que esa es la vertiente que tiene la globalización. O apenas estás saliendo adelante, de plano estás en el hoyo y no quieres salir, ¿no? Entonces es difícil. Eso es lo que yo veo en esta situación, en cuestiones de la globalización. Es una situación compleja que tenemos que agarrar las cosas positivas y ver realmente qué es lo que necesitamos para estar bien y no obtener o querer tener algo que realmente no necesitamos. En conclusión, tenemos que la globalización es aquella comunicación, conexión e interdependencia entre los distintos países que conforman al mundo, que tienen por objetivo la apertura del comercio, al igual que el compartir entre dichos países distintos ideales o aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos. Para nuestro país, pues tenemos que la globalización ha impactado tanto de manera positiva como negativa. Positiva en el aspecto de que ha dado paso a la apertura del comercio, es decir, nosotros como mexicanos tenemos la oportunidad de elegir entre una mayor cantidad de productos y marcas que cumplan con nuestras necesidades y sobre todo pues que se adapten a nuestro presupuesto económico. Por otra parte, pues tenemos que la globalización nos ha permitido desarrollar formas de comunicación de manera más rápida y efectiva por medio de la implementación y uso de nuevas tecnologías, de redes sociales. Y pues por último tenemos que también ha hecho crecer la competitividad comercial, es decir, hace que tanto las empresas como sus trabajadores pues quieran mantenerse
en constante preparación y en vanguardia, pues para poder, en el caso de las empresas, pues dominar el mercado, y en el caso de los trabajadores, pues obtener un buen empleo. Y de manera negativa tenemos que dicha globalización ha traído consigo el que poblaciones pobres sean aún más pobres, el que nuestro país pierda cada vez más identidad cultural. También tenemos el que nuestra economía y comercio interno local pues se vea perjudicado, afectado, estancado, debido a que pues nosotros demeritamos la calidad de nuestros productos mexicanos, demeritamos el trabajo que hacen nuestros hermanos artesanos, y es por ello que decidimos contribuir a la globalización adquiriendo productos extranjeros, creyendo que nos van a proporcionar mejores costos y una mayor calidad. Y por último también tenemos el apoderamiento por parte de las empresas e industrias extranjeras sobre nuestro país, las cuales vienen a imponer sus productos, la producción y venta de sus productos, haciendo que el comercio mexicano se vea demeritado y viniendo a querer explotar a los trabajadores mexicanos, pagándoles un sueldo mínimo y haciéndoles cubrir demasiadas horas de trabajo. En conclusión del trabajo, podemos ver que la globalización tuvo sus antecedentes en la humanidad de mala forma, aunque también podríamos decirlo que innovador, porque hablando de mala forma, porque hace que el humano trabaje más para no tener tantos beneficios como se pensaba. Pero ahora sí que en lo bueno, en lo innovador de la globalización es que podemos ver nuevas tecnologías que pueden ayudar al ser humano, pueden salvar al mundo. Entonces con esto y en conclusión también con lo que en las entrevistas vimos, es que muchos no estaban de acuerdo, otros tanto sí. Otros vieron que la pobreza no se veía erradicada por la globalización, obviamente. Entonces es un tema un tanto complicado porque ha ayudado a diferentes personas, pero a otras tontas las ha manipulado, las ha puesto en un lugar o en un puesto muy feo entre la sociedad. Y entonces podemos ver aquí que la globalización depende del punto de vista en el que estés, es en el que podrías dar tu opinión en realidad.